Vamos con mi ranking actualizado de series live action de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Se ha acabado The Acolyte y como ya va siendo habitual en el canal, pues creo que siempre es divertido hacer el típico vídeo posterior con ranking de todas las series. Un ranking en el cual añadimos la serie nueva y también pues se actualizan un poco los resultados de las anteriores, porque sí, con el tiempo a veces las inversiones pueden cambiar. Entonces he hecho un ranking con las 8 temporadas de series que tenemos en live action de Star Wars desde The Mandalorian, temporada 1 hasta The Acolyte, ambas incluidas. Eso sí, lo primero que quiero decir creo que es bastante importante y es cómo evalúo estas series. ¿Qué criterios voy a utilizar para hacer este ranking? Porque esto creo que también es importante. Aquí todo el mundo, por supuesto, tiene su opinión, tiene su valoración, pero ¿todos utilizamos la misma escala a la hora de evaluar? La verdad es que no. Entonces creo que también es importante a la hora de decir, pues a esta serie le doy un 8. ¿Un 8? ¿Qué significa para ti un 8? Porque dependiendo de cada uno, al final ese criterio puede ser muy diferente. Entonces creo que lo primero, en este caso, sería explicaros cuál es mi criterio. Voy a utilizar para este ranking una escala del 1 al 10 habitual, pero sí que quiero explicar un poquito cada una de las notas, porque, por ejemplo, para mí no me interesa lo que haya por debajo del 5. Es decir, una serie que no llega a unos mínimos, para mí, pues no llega al 5, que digamos que es el aprobado base. Ahora, lo que tenga por debajo del 5 me da un poco igual, no es interesante. Una vez establecido que el 5 es la base mínima, cada nota pues tiene una consideración. Sacar un 6 para mí quiere decir que es una serie que ha funcionado a niveles mínimos, ¿no? Ha tenido cosas buenas, la he disfrutado a ciertos niveles, pero ha tenido problemas del tipo que sea, ya sea por el tipo de serie, por cómo está hecha, la calidad, etcétera, que no han funcionado. Ha tenido una serie de problemas que le hacen que tenga grandes lastres. Una serie que tiene un 7 es una serie que ya es bastante decente, que tiene cosas que se pueden criticar, que serían mejorables, pero tiene otras que la puedo considerar una serie bastante estable en ese sentido. Una serie con un 8 para mí es un poco el estándar de una serie que funciona muy bien, que es muy agradable de ver, que al final pues tiene una valoración que te permite disfrutarla pese a que pueda tener algunas cosas. Ya a partir del 9 las cosas cambian, ¿no? 8,5, 9, 9,5, eso ya es una serie muy buena, que puede tener cosas que se pueden comentar, pero que sobre todo me ha aportado mucho valor, mucha felicidad, muchas cosas buenas. Y por supuesto, ya del 9 y llegando al 10, pues es la cumbre. En este caso, para este ranking en concreto, mi 10 es El Imperio Contraataca. Una vez que esto está claro, os digo cuál es mi criterio para valorar cada una de estas temporadas. Cada nota va a constar de 3 apartados. El primero de ellos es la calidad en sí de la serie, el guión, el montaje, los efectos, etc. Eso va a tener una puntuación. Después, el segundo nivel va a ser la historia, el tipo de historia que nos están contando, si me gusta más dentro de Star Wars, me gusta menos, etc. La historia en sí. Y por último está un tercer nivel que creo que también es muy importante y que a veces me da la impresión de que no lo valoramos tanto, que es la sensación que a ti te provoca esa serie. Puede parecerte una serie muy buena a nivel de calidad, de cómo está hecha, etc., pero que después pues tampoco te termine de convencer, porque a lo mejor la combinación entre la calidad y la historia y lo que te están contando pues tampoco te entusiasma mucho. O al revés, una serie que a lo mejor tiene una serie de efectos que se los puedes encontrar, que puedes estar viéndolos, pero te puede estar aportando mucho, te puede aportar mucha felicidad, puede ser exactamente lo que querías ver, aunque tenga una serie de defectos, ¿no? Entonces creo que eso también hay que valorarlo. Por eso yo he decidido valorar estos 3 elementos. Dicho esto, empezamos con la lista. Y la primera de la que vamos a hablar, vamos en orden cronológico, es de la primera temporada de Mandalorian. La primera temporada de Mandalorian le he dado, en cuanto a la calidad, el guión, efectos, montaje, etc., un 7,5. Creo que fue una serie que funcionó muy bien, que nos sorprendió a todos. Tuvo una escala relativamente pequeña, tuvo algunos episodios y algunas cosas que creo que pudieron funcionar mejor a ese nivel, pero en general, pues un 7,5 me parece que es una buena valoración.
En cuanto a la historia, un 8. Ahí sí que creo que estuvo bastante bien, fue una historia interesante, conocimos a Din Djarin, conocimos a Grogu, conocimos a Moff Gideon, conocemos a una serie de personajes secundarios, nos pusieron por fin en una historia relacionada con lo que pasaba después del episodio 6, con lo cual creo que se merece mínimo ese 8. Y después, la sensación personal, ahí sí que tengo que decir que un 9, porque fue para mí reencontrarme con el Star Wars que más me gusta, ¿no? El que quería ver, lo que yo personalmente más valoro. Entonces, pues se merece eso. Uniendo estas tres notas, sacando la media, nos da que la serie tendría un 8,2 de valoración. La ponemos ya aquí en la pantalla. La siguiente de la que vamos a hablar es The Mandalorian temporada 2. Esta serie para mí fue una mejora en todos los sentidos respecto a la primera temporada. Entonces, a nivel de calidad de guión, de efectos, de montaje, creo que hubo un aumento significativo en todos estos niveles, por tanto, un 8,5 en esta categoría. En cuanto a la historia, para mí también es de lo mejor que he visto fuera de la trilogía original y Rogue One, ¿no? Que tal vez son mis cúlmenes en cuanto a películas. Pues un 9,5. Creo que se merece el 9,5 porque nos puso en el gran dibujo, volvimos a ver a Luke, tuvimos unos momentazos espectaculares, pero no solo eso, vimos a Ahsoka también en esta temporada, conectamos con la historia de los mandalorianos, con Bo-Katan, con un montón de elementos que creo que son súper importantes y que son la historia central de todo lo que pasa después del episodio 6 en la saga y después de todo lo escrito por Lucas, así que se merece ese 9,5. Y en cuanto a la sensación personal, pues mira, esta para mí es un 10. La sensación que tuve viendo esta segunda temporada fue sin duda de 10, así que le tengo que dar esa nota y por tanto la media sale a 9,3. La siguiente de la que vamos a hablar, The Book of Boba Fett. En este caso, en cuanto a la calidad, en el sentido del guión, los efectos, el montaje, creo que es una serie que baja respecto a las anteriores. Para mí no hay tampoco muchísima diferencia con la primera, pero sí que hay cosas que no funcionaron y como os digo, para mí el bajar un medio punto o un punto es bastante. Entonces, es una serie a la que le doy un 7 en cuanto a la calidad, digamos, en sí como serie. Tuvo cosas buenas, pero tuvo también defectos grandes, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí, pues esas persecuciones que no terminaron de funcionar. El último episodio también tiene algunas cosas, algunas decisiones un poco extrañas. En cuanto a la historia, creo que también fue mejor historia de lo que fue serie para mí, pero también tuvo algunos defectos considerables. Entonces, todo eso de cómo distribuyeron la historia, ¿no? Iba a ser una película, pero la transformaron en serie, trajeron a Din Djarin, tuvo capítulos muy buenos, creo que sobre todo los tres últimos son muy buenos. El segundo también a mí me gustó muchísimo, pero tiene otros que son más flojitos en ese sentido, entonces yo creo que un 7,5 es una buena valoración. Tuvo sus luces y sus sombras. En cuanto a la sensación, aquí fijaos, es una serie que, siendo conscientes de que a nivel de calidad, etcétera, no es tan potente como las otras, sin embargo, a mí me gustó mucho, yo la disfruté mucho. ¿Por qué? Bueno, pues es uno de estos casos en el cual, aunque la calidad a lo mejor no acompañe en todos los momentos, sí que me dejó muy buenas sensaciones. Por eso tiene un 8,5 en cuanto a las sensaciones que me dejó. Conclusión. La nota total sería un 7,6. La siguiente de la que vamos a hablar es de la serie de Obi-Wan Kenobi. La serie de Obi-Wan Kenobi sí que creo que tuvo una serie de problemas evidentes. En cuanto a la calidad, el trabajo del guión, ya sabéis que también venía de una idea de película que al final se transformó. Y aquí sí que creo que también los efectos algunos fallaron, en el montaje a veces también falló. Una serie de decisiones extrañas también, yo ya lo he dicho muchas veces, la doble persecución, o sea, el doble secuestro de Leia creo que no era necesario tampoco. Contar dos veces lo mismo dentro de una serie tan corta, creo que un 5, o sea, es lo mínimo para pasar, para mí, esa serie. Es pasable porque creo que también tiene cosas buenas, muy buenas. A mí todo lo que fue Obi-Wan y Vader me gustó muchísimo, entonces tampoco creo que se merezca suspender en ese sentido, pero está ahí al borde. En cuanto a la historia, me parece una historia de 7. Me parece que es interesante, que nos muestra lo que pasó con Obi-Wan, creo que es interesante, nos muestra esa relación con Vader, creo que también es interesante. El hecho de que conociera a Leia, ¿no? Que es algo que ya veíamos en el episodio 4, por la conversación o ese holograma de Leia
Entonces nos da contexto, vemos a Bail Organa, etcétera. Dentro de lo que es la historia de Star Wars no está tampoco mal, me parece que es interesante, vemos a los Inquisidores, con lo cual un 7 creo que es una buena nota, dentro de que tiene una serie también de decisiones cuestionables, ¿no? Y en cuanto a la sensación personal, para mí es una sensación de 7,5. Al final tiene cosas muy buenas porque hubo momentos que me gustaron muchísimo. El episodio 3 a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo. Cuando Vader ya está en pantalla, siempre que Vader está, la serie sube muchísimo. El último episodio también me pareció en general bastante bueno. Tuvo momentos también muy emotivos, muy apelando a la nostalgia. Entonces creo que un 7,5, ahí a mitad entre el 5 y el 10, ¿no? Pues es una buena valoración. Y en total se me queda como nota final un 6,5. Bastante bajita realmente, o sea, un poquito más del bien y poco más. O sea, creo que en ese sentido, dentro de mi escala, pues tiene sentido. Vale, la redundancia. Andor, pasamos a Andor. Una serie a la cual, en cuanto a la calidad, guión, efectos, montaje, etcétera, yo creo que se merece un 9. Creo que es una calidad, o sea, una serie que nos tiene una calidad muy, pero que muy buena. Creo que es la que más he valorado en ese aspecto. Creo que además se merece verdaderamente ese 9 porque los guiones están muy bien escritos por Gilroy. Es una serie larga, pero creo que funciona muy bien. En cuanto a la historia, para mí es una historia que es verdad que al ser un personaje muy secundario y centrarse en cosas muy secundarias tampoco tiene el nivel de épica que a lo mejor podría haber tenido otro tipo de historia, ¿no? Pero creo que un 7,5 es una buena valoración en ese sentido, es decir, es una historia muy bien contada que tampoco nos aporta mucho, porque al final Andor, bueno, pues es disfrutable, sin duda alguna, tampoco es una historia dentro de Star Wars que nos dé mucho más de sí. En cuanto a la sensación personal, pues más o menos fue de un 8 y sigue siendo de un 8, es decir, es una serie muy disfrutable, muy bien hecha, muy bien realizada, con una historia que tampoco es la más interesante, pero que creo que merece al final una valoración general buena. Por tanto, me sale de nota final un 8,2. Pasamos a la tercera temporada de Mandalorian. Esta creo que es la más floja de las 3 temporadas que tiene, pero aún así tiene cosas positivas. Creo que fue más o menos una serie bastante regular en cuanto a la valoración para mí. Regular en el sentido de estable. Tuvo pues la calidad en cuanto a guión, efectos, etcétera, yo creo que 7,5. Estuvo bien hecha. Funcionó a nivel general, por tanto, en ese sentido a mí me dejó satisfecho, pero sí que es una serie que tuvo, por ejemplo, un capítulo como el sexto que creo que fue bastante flojo. Tuvo algunos capítulos que también pudieron contar una historia a lo mejor un poquito más interesante en ese sentido y también la manera de contarla. Por tanto, en cuanto a la calidad como serie, esta temporada creo que un 7,5, que es una buena valoración. Misma valoración en cuanto a la historia. Creo que hubo momentos muy buenos viendo toda la historia de Mandalore, pero creo que pudo tener un poquito más de escala. Y eso también afecta a la calidad, ¿no? En cuanto al presupuesto, creo que pudieron haber hecho un poquito más, creo que se lo merecía. Por eso creo que es una buena decisión que lo próximo que veamos sea la película de Mandalorian y Grogu, porque ya esta historia necesita ese plus de presupuesto, de contundencia, de épica, de escala. En cuanto a la sensación personal, para mí fue un 8,5. Ahí sí que sigue estando alto. No llega a lo mejor a lo de la primera temporada, pero sí que tuvo momentos muy buenos, ¿no? Vimos el enfrentamiento final con Gideon, que a mí me gustó muchísimo. Toda esa historia, los 2 últimos episodios me parecieron espectaculares. Vimos también el pasado de Grogu. El primer capítulo y el segundo creo que también estuvieron muy bien en ese sentido. Regala escenas espectaculares a lo largo de toda la temporada. Por tanto, creo que un 8,5 es una muy buena nota. No llega al sobresaliente, digamos al 9, pero se queda cerca para mí. Valoración final, total, pues un 7,8 mezclando estas 3 notas. Pasamos a Ahsoka. Ahsoka ha sido de mis series favoritas. Aquí no puedo ser tampoco, o sea, tengo que atender mucho a la sensación personal. De hecho, empezó por ahí. Es un 10 para mí, igual que la segunda temporada de Mandalorian. Me ofreció la serie para mí más Lucas hasta ahora, más fiel a lo que George Lucas habría hecho, ¿no? A la esencia de Star Wars. Filoni lo entiende muy bien en ese sentido y entonces no le puedo dar menos de un 10 en ese sentido. En cuanto a la calidad, creo que un 8,5 es una buena nota. No llega al sobresaliente porque tuvo algunas cosas que creo que son cuestionables en cuanto al montaje, en cuanto a la organización de los episodios, etcétera. Hubo algún episodio que queda un poco la sensación de ser un poquito más flojo, por tanto creo que un 8,5 es muy buena valoración dentro de que en general la serie a mí me funciona muy bien en cuanto a calidad. Y historia, pues creo que es una gran historia también. ¿Tiene algún defecto? Sí, tiene algunos defectos que ya hablamos en su día, por tanto
Creo que no se merece ahí llegar al sobresaliente, pero sí el 8,5. El 8,5 creo que es una buena nota y en total me sale que esta serie tendría un 9 de valoración absoluta. Y terminamos con la más reciente, con The Acolyte. Una serie que para mí, en cuanto a calidad, es un 7. Es decir, no ha estado mal. Un poco como The Book of Boba Fett. Ha tenido cosas buenas, pero ha tenido también alguna que otra sombra, ¿no? Alguna cosa que debería haberse revisado mejor. Ya sabéis, para mí, por ejemplo, el tercer episodio sobra. Con el séptimo hubiera sido suficiente. Y los tres primeros, al ser tan cortos, creo que podrían haberlos combinado en 2 y haber tenido una serie de 6 episodios que habría funcionado mejor como críticas en general. Después ha tenido los episodios 5, 6 y 8 que me han parecido muy buenos, muy disfrutables. Por tanto, creo que un 7 refleja que dentro de estar entre el 5 y el 10 está un poquito más hacia el 5 que hacia el 10, ¿no? En cuanto a la historia me parece un 8, me parece una historia muy interesante, creo que es algo diferente y eso yo personalmente lo valoro mucho. Valoro que hayan sido valientes. Hay gente, obviamente cuando eres valiente siempre te vas a llevar muy buenas críticas por un lado y muy malas por otro, porque siempre pasa con lo que es un poco diferente en ese sentido. Y esta historia pues va en una dirección distinta a lo que ha sido habitualmente Star Wars, a lo que es el típico camino del héroe, ¿no? De Campbell que tan presente tenía Lucas en su día, o Filoni incluso también. Entonces, hasta cierto punto a mí eso me llama, entonces creo que se merece ese 8. Y en cuanto a la sensación personal, es una historia que yo he disfrutado mucho, pero es cierto que tampoco me ha despertado un hype que me vuelva loco, ¿no? Me ha pasado un poco como con Kenobi, por eso un 7,5 creo que es la valoración para mí de esta serie. Está a medias, entre el 5 y el 10. ¿Por qué? Porque me ha gustado, la he disfrutado, pero tampoco me ha vuelto loco. Ha sido un poco, bueno, sí, está muy bien, disfrutada, vista, estupendo, cosas buenas, me quedo con cosas muy buenas. Creo que si hace una segunda temporada hay potencial, pero tampoco me ha vuelto loco. Entonces, pues un 7,5 creo que es una buena nota y de hecho se queda esa como la valoración general. Por tanto, resumiendo, y ya con esto acabo, que al final el vídeo va a ser extenso. Por orden, de menos a más, Obi-Wan Kenobi, 6,5. Creo que es la más floja hasta ahora de las series, por todo lo que hemos comentado. La siguiente, The Acolyte, 7,5. Dentro de ser floja ya está, digamos, en un nivel bastante aceptable, ¿no? Ya notable para arriba. The Book of Boba Fett, 7,6. Solo es un poquito mejor para mí que The Acolyte, por lo tanto, pues creo que es una nota justa. Que tuvo algunos defectos, pero tuvo también capitulazos, como el sexto, ¿no? The Mandalorian temporada 3, 7,8. Creo que es más regular en ese sentido como serie. Andor sería la siguiente, con un 8,2, allá sí subimos el nivel. Creo que es muy merecido por esta serie, que aunque no sea una serie la más emocionante ni la más importante como tu historia, está muy bien hecha. The Mandalorian temporada 1, 8,2 también, misma valoración por otros motivos, pero al final pues creo que es lo que os decía, al final hay muchos elementos a valorar, no solo una cuestión ya te da una valoración definitiva de una serie, creo que hay que valorarlo todo. Ahsoka es un 9, para mí es un 9, como os he dicho, y creo que merece ser sobresaliente. Y la temporada 2 de Mandalorian, que creo que ha sido la más potente hasta ahora, pues un 9,3. Hasta aquí mis valoraciones. Ya me dejáis en los comentarios cuáles serían las vuestras y podéis utilizar también un poco esta manera de hacerlo. Creo que es interesante y sobre todo muy divertido, así que me lo dejáis en los comentarios del vídeo. Un gran like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Cosmos.